La habitación se encontraba en silencio, un silencio denso que parecía acumular los días transcurridos desde que la mujer había cerrado la puerta de su habitación. En ese espacio, la soledad se había convertido en su única compañía. El aislamiento se cernía como una sombra cada vez más oscura. Era una habitación peculiar, con una presencia dominante. Un espejo antiguo, suspendido en una de las paredes. Este espejo, envuelto en un aura de misterio y leyendas, era considerado mágico por quienes lo conocían. La fama del espejo recaía en su capacidad de revelar la verdad cruda, sin artificios ni engaños. La estancia bajo la influencia del enigmático espejo se había transformado en un universo particular, un reino de penumbras donde solo la mujer y sus pensamientos tortuosos compartían espacio. Dentro de los confines, el reflejo en el espejo se convertía en su fiel compañero, pero también en su implacable adversario. Cada día la mujer se enfrentaba al espejo con una mezcla de temor y ansiedad. Sus ojos exploraban minuciosamente cada centímetro de su propia imagen, examinando obsesivamente cada imperfección. Arrugas, marcas y cicatrices eran sometidas a un escrutinio inclemente. Horas se desvanecían en rituales de maquillaje y peinado. Sin embargo, la insatisfacción era su única constante. Cada jornada traía consigo una nueva imperfección, una razón adicional para sentirse incompleta. En la habitación el aire se llenaba de sus suspiros desesperados, lamentos y arrebatos de ira. Cuando el espejo mostraba sin piedad las imperfecciones más notorias, la mujer estallaba en furia. Sus gritos resonaban en las paredes, objetos volaban hacia el espejo y en ocasiones lágrimas inundaban la habitación. El reflejo, lejos de ser un aliado, se había convertido en un enemigo implacable que la acosaba sin tregua. La frustración la aplastaba y la amargura impregnaba el aire de la habitación, tejiendo una atmósfera de perpetua lucha. Pero lo que más la atemorizaba era cuando el espejo se tornaba desafiante. En momentos de fragilidad, su propia imagen se distorsionaba ante sus ojos, proyectando una visión aterradora, una versión grotesca de sí misma que la atormentaba al reflejar su ira interior. En ciertos días simplemente no podía enfrentar su propio reflejo. El temor a la implacable crítica del espejo la llevaba a esconderse en el rincón más recóndito de su mente, evitando el implacable reflejo que se le mostraba. La incertidumbre se apoderaba de ella de forma gradual. ¿Era el espejo un fiel reflejo de la verdad o solo una ilusión cruel? La línea entre la realidad y la distorsión se volvía cada vez más tenue en su mente torturada. En una tarde, mientras la mujer se erguía ante el espejo en su perpetua búsqueda, algo excepcional sucedió. Por un fugaz instante, dejó de ver un espejo, un reflejo. En su lugar se encontraba a sí misma, pura y sin distorsiones. Sus ojos se encontraron con los suyos en el cristal, y en ese efímero momento vio a la verdadera mujer, aquella que trascendía las apariencias y las inseguridades. Una luminosa claridad le invadió. Por un breve instante experimentó una paz que no había sentido en años.
como si hubiera tocado la esencia de su ser, como si se hubiera hallado a sí misma en medio de la tormenta de autocrítica y perfeccionismo que la había consumido. No obstante, la revelación se desvaneció rápidamente, ahogada por la ira, la frustración y el anhelo de perfección que la arrastraron de nuevo a la realidad. La mujer se encontró atrapada una vez más en el ciclo implacable de autocrítica. El momento de claridad se esfumó como una gota en el vasto océano de su inseguridad. La habitación, el espejo y la constante lucha por la perfección retomaron su control en su vida. El espejo se convirtió en una fuente incesante de tortura emocional. La habitación, antes portadora de esperanzas para encontrar la perfección, se transformó en un lugar de desesperación y confusión. La verdad que buscaba en el espejo se convirtió en un tormento que la persiguió hasta que finalmente se diluyó en la oscuridad de la habitación, sin encontrar respuesta a su agonía. Un día, mientras la mujer permanecía sentada en su habitación con la mirada perdida en un rincón oscuro, notó algo inusual. Aunque no miraba directamente al espejo, de soslayo vislumbró una figura en el cristal, una figura que se asemejaba a ella misma, pero con una expresión de tristeza y soledad en el rostro. La mujer parpadeó y se giró hacia el espejo, pero la figura desapareció tan fugazmente como había aparecido. Incapaz de comprender lo que había visto, experimentó una sensación de observar su propio yo desde la distancia, como si estuviera viendo una versión de sí misma envuelta en melancolía y soledad. Esa visión efímera la dejó perpleja, llena de incógnitas. ¿Podría ser que el espejo estuviera mostrándole una versión auténtica de sí misma? Una versión que había permanecido oculta tras su obsesiva búsqueda de perfección. ¿Era posible que la verdadera mujer estuviera atrapada en el espejo, tratando de comunicarse con ella? En los días que siguieron, la mujer dedicó más tiempo a mirar el espejo, esperando volver a ver esa figura triste y solitaria. Sin embargo, la imagen nunca regresó. La habitación continuaba siendo un lugar de autocrítica y desesperación. El espejo persistía en mostrar sus imperfecciones con una honestidad brutal. Conforme los días avanzaban y la obsesión de la mujer con su apariencia y el espejo se profundizaba, su salud comenzó a declinar de manera acelerada. Dejó de comer y su cuerpo se volvió frágil, despojado de energía. Profundas ojeras se hundían bajo sus ojos. Su rostro palideció, consumido por la demacración. La habitación se convirtió en su prisión y cada movimiento le resultaba un desafío. Un día, yaciendo en el suelo, exhausta al borde del colapso, la mujer finalmente reconoció que necesitaba ayuda. Con las últimas fuerzas que le quedaban, arrastró su cuerpo hacia la puerta de la habitación y con voz temblorosa emitió un grito desesperado de auxilio. Sus palabras, como un eco angustioso, rompieron el silencio que había dominado la habitación durante tanto tiempo. Afortunadamente, alguien escuchó su llamado y acudió a su rescate. La mujer recibió el apoyo psicológico que tanto necesitaba. Quien la ayudó escuchó sus pensamientos invasivos y cómo estos habían envenenado sus días. La mujer compartió que en ocasiones se negaba a comer debido a su percepción de estar gorda, lo cual deterioraba su relación con su propio cuerpo.
Describió esos días en los que el odio hacia su propio cuerpo la abrumaba. La persona que le asistía le planteó una tarea desafiante: mirarse en el espejo, pero esta vez intentando agradecer a su propio cuerpo por todas las experiencias vividas. A la mujer esta idea la atemorizaba, pues pensó que era una hazaña inalcanzable. Con miedo palpable ingresó a la habitación, se sentó en la cama y se enfrentó al espejo. Comenzó a llorar mientras contemplaba sus pies y piernas fatigadas. En ese instante recordó tiempos pasados cuando era niña y amaba bailar, así como aquel día de verano con una hermosa playa cercana a su antiguo hogar, donde disfrutaba de caminar descalza en la arena. Había visitado tantos lugares y vivió tantas experiencias con su cuerpo, pero jamás había sido consciente del esfuerzo y el trabajo que sus pies habían realizado por ella. La llevaron a lugares asombrosos y entonces comprendió que su cuerpo era un vehículo invaluable que la había conducido a través de momentos memorables. En este momento, su cuerpo dejó de ser solo un reflejo externo y se convirtió en su hogar. Con lágrimas de emoción reconoció que se había descuidado a sí misma por mucho tiempo, olvidando cuidar su propio hogar. En ese instante entendió que necesitaba volver a cuidarse a sí misma.